Bien, para el día de hoy, en nuestra sesión número 8, sesión de clases número 8, para hoy, 6 de marzo, vamos a empezar entonces en la página 52 del módulo, donde empezamos con las expresiones algebraicas. Vamos a ver qué es eso de expresiones algebraicas. Cuando nosotros empezamos a ver el álgebra, nos estamos enfrentando a un contenido bien extenso, sumamente extenso, así que entonces lo primero que tenemos que hacer para nosotros podernos manejar con ese lenguaje algebraico es dominar los términos. ¿Por qué? Porque acá hablamos de términos, hablamos de variables, de coeficientes, hablamos de términos semejantes, monomios, binomios, polinomios. Entonces empieza a aparecer ese otro lenguaje del álgebra. Entonces, aquí vamos a encontrar algo pues bastante reducido, pero lo básico. Entonces, empezamos a hablar de la clasificación de los términos. Nosotros tenemos entonces términos semejantes, no semejantes, positivos, negativos, pero antes de verlos a ellos, nosotros ahorita más adelante vamos a ver entonces en una expresión a qué le llamamos término. Cuando nosotros hablamos de una expresión algebraica, nos estamos refiriendo a la combinación de números, de letras, de signos, todo revuelto. Con el simple hecho de que yo diga A, ya yo tengo una expresión algebraica. Yo digo AB, igual sigue siendo una expresión. Yo digo X más Y, sigue siendo una expresión. Las letras se le llaman variables. ¿Por qué? Porque ellas van a variar de valor, van a cambiar de valor y pues más adelantito vamos a ver algo que se llama valor numérico, donde le vamos a asignar un valor a la variable. Mientras tanto, las letras no tienen un valor específico, no le vamos a dar valor, simplemente son letras que se llaman incógnitas. Las variables son incógnitas, no sabemos cuánto vale. Entonces no podemos decir que X vale 1, que Y vale 1, porque simplemente queremos buscarle un valor. Ellas no tienen un valor específico a menos que se le asigne ese valor de acuerdo al tema que se está trabajando. Entonces, cuando yo hablo de términos, me refiero a esa combinación de números, de letras, y que no esté ligado con un signo más o un signo menos que me enlace con otras cantidades. Cuando yo hablo de términos, hablo únicamente de un grupo de números, de letras ahí reunidos donde no existe un signo más o un signo menos en medio de ellos. En medio de ellos. Ellos están juntos. ¿Dónde van a estar los signos más o los signos menos? Afuera, ya sea al inicio o después, si es que me están enlazando con otras letras. Entonces, aquí tenemos los términos semejantes, que son aquellos que tienen los mismos factores literales. Bien, ¿qué es eso de factores literales? Los factores literales no es más que esas letras que aparecen allí. Y algunas letras van a tener ese numerito en la parte de arriba, pequeñito, que se le llama exponente. Así como ese tema que estuvimos viendo de la potenciación anteriormente, donde teníamos una base, un exponente. Ese numerito arriba, pequeñito, en la esquina superior derecha, va a ser otra función, diferente a ese número grande que está al inicio de la letra, que está primero que las letras. Ese número grande se le llama coeficiente. Entonces, cuando hablamos de términos semejantes, estamos hablando de dos términos o más de dos términos. O sea, ese grupo, yo tengo un grupo de letras aquí, tengo otro grupo acá. Yo diré que estos dos grupos son semejantes si estas letras con los exponentes aparecen acá, las mismas letras con los mismos exponentes. Si no son iguales o al menos tienen una variación, entonces ellos no son semejantes. Y hablamos únicamente de letras
con sus exponentes. El coeficiente, que es el número que está al inicio, no se considera dentro de un término al momento de hablar de semejantes o no semejantes. No semejante es entonces lo contrario. Si ellos dos tienen las mismas letras con la misma exponente, son semejantes, pero si hay una variación, al menos en un exponente, entonces ya se convierten en términos no semejantes. Cuando hablamos de términos positivos o términos negativos, nos estamos refiriendo más que todo al signo, ya, así como el positivo en los naturales, los enteros, existe el negativo en los enteros, los racionales, y con el hecho de que yo visualice el signo de un número, entonces ya yo puedo hablar de positivo y negativo. Pero específicamente acá estamos hablando entonces de términos positivos, términos negativos. Lo único que hay variación es en el signo, más o el signo menos. Cuando hablamos de términos libres o independientes, son aquellos números que no tienen una letra. Por ejemplo, en todos los anteriores, negativo, positivo, semejantes, existe la presencia de una letra, ya sea la X, la A, la B. Para eso tenemos todo un abecedario surtido de letras para poder utilizar. Cuando hablamos de términos libres o independientes, son aquellos números que no tienen una letra, solamente aparece el número solo. Como en el ejemplo aquí tenemos el 2 negativo, no hay letra en el menos 2, ese es un término independiente o un término libre, significa lo mismo. Luego tengo menos 2 quintos, es una fracción, no hay letra. Luego tengo el 7, tampoco hay letra. Entonces son términos libres. Cuando hablamos de positivos o negativos, no importa si existe letra o no existe letra, si existe número o no existe número. Lo que importa es el signo. Entonces, esas son las diferencias que van apareciendo. Cuando hablamos de términos enteros y términos fraccionarios, muy importante esto aquí, ya que la actividad tiene que ver mucho con esto también. Un término entero es como los números enteros, pero acá en el álgebra nos enfocamos directamente a la letra, ¿ya? La letra. Si existe una letra, la letra tiene que estar arriba de la fracción. En estos ejemplos que tenemos aquí, dice 8x a la cuarta. Ese es un término entero porque la x no está en una fracción, no está debajo de una fracción. 7x, que es el segundo ejemplo, también la x no aparece abajo de la fracción. Y el 5 no tiene letra, así que él es entero. Cuando vamos a ver los términos fraccionarios, ¿dónde aparece la letra para yo hablar de que ese término es un término fraccionario? Aparece en la parte de abajo del denominador. Por eso es que cuando yo hablo de una fracción tengo numerador y tengo denominador. Si la letra aparece únicamente en la parte de arriba, aunque acá abajo exista un número, entonces yo tengo un término entero. Ya, no importa que yo tenga una fracción, pero yo siempre me voy a enfocar en la letra. Si la letra está en la parte de arriba, es un término entero. Pero si existe al menos una letra en la parte de abajo, ya yo tengo un término fraccionario. No importa si arriba hay letra y abajo también hay letra. ¿Ya? Yo me voy a enfocar nada más en la parte de abajo. Con que exista letra en la parte de abajo, ya yo tengo un término fraccionario. Entonces ahí tengo dos ejemplos, por ejemplo, el 3 sobre 4s. ¿Dónde está la letra? Abajo yo tengo una s, una incógnita, una variable, yo no sé cuánto vale s. Y el siguiente ejemplo dice 2x sobre b. Aparecen dos letras, una arriba y una abajo. No por eso yo voy a decir que tengo un término entero y que también tengo uno fraccionario. No. O es entero o es fraccionario, pero no puede ser de los dos. Para eso, mis ojos tienen que enfocarse en la parte de abajo. Abajo, si no hay letra, entonces yo tengo término entero. Pero desde que exista una letra en la parte de abajo, ya yo tengo un término fraccionario sin importar si arriba hay o no hay una letra, una variable. Cuando hablamos de los términos irracionales, nos referimos a las raíces. Desde que aparezca un radical y dentro de ese radical exista una letra, ya yo tengo términos irracionales. Ahora, yo puedo hablar de un término fraccionario, racional o irracional. Irracional porque la fracción va a estar abajo, va a tener entonces el radical en la fracción.
Entonces, cosas como esta, nosotros empezamos a notar la diferencia de una con la otra y son de las cosas básicas que nosotros empezamos a ver antes de llegar a hacer cualquier tipo de operación. Y los términos opuestos, entonces, son aquellos términos que difieren únicamente en el signo. Para yo hablar de términos opuestos necesito tener al menos dos términos. Entonces, así como en los enteros decíamos, 5 positivo es el opuesto de 5 negativo, o menos 10 es el opuesto de más 10. El signo es el que hace la diferencia. Entonces, cuando hablamos acá de términos opuestos, tenemos que tener el mismo número, la misma letra, comparándolo con otro, así que la diferencia debe estar en el signo. Si yo digo aquí menos A, su opuesto sería más A. Si yo tengo menos 5XY, su opuesto sería más 5XY. Entonces, lo único que cambia es el signo. Y para hablar de términos opuestos, necesito al menos tener dos términos en cuestión. Y los términos iguales, como su propia palabra lo dice, tienen que ser iguales en todo. Yo no puedo decir que el término XY es igual al término, el término 3XY es igual al término 2XY. No son iguales porque hay algo diferente. No coincide en su coeficiente. Entonces, tenemos pues allí lo que es la clasificación de los términos y vamos a ver entonces la clasificación de las expresiones algebraicas de acuerdo a su número de términos. Bien, antes de avanzar, nosotros tenemos acá, la actividad nos lleva a hacer un estudio extra, que eso aparte yo se las voy a dejar ahorita mismo escrita en la pizarra para las anotaciones y el apoyo en cuanto al desarrollo de la actividad. Y no es más que la clasificación de todas esas partes que tiene un término, porque acá no queda escrito. Sin embargo, se habla, usted lee que habla de expresión algebraica, habla de término, habla de monomio, de binomio, habla de variables, habla de parte literal. Entonces, esa clasificación ahorita pues va a quedar escrita en la pizarra como apoyo para la actividad. Y hablando entonces de esa clasificación de acuerdo a la cantidad de términos, tenemos los monomios y los polinomios. Dentro de los polinomios, entonces, vamos a encontrar los binomios y los trinomios. Y hablamos entonces de los grados. Y seguidamente tenemos el taller, que con eso vamos a cerrar entonces la clase de hoy. Voy a utilizar la pizarra para dejar entonces claro todo lo que es una variable, todo lo que es las partes del término, antes de entonces llegar a explicar en sí qué es lo que van a hacer en la actividad. Ok, entonces lo que vamos a empezar a hacer ahorita es a desmenuzar un término. Dentro de una expresión algebraica, yo puedo encontrar muchas cosas. Basta con que tenga un término, dos términos, tres términos. Una expresión algebraica es desde que usted escribe algo. Por ejemplo, si yo hablo de una expresión algebraica. Expresión algebraica. La expresión algebraica es la combinación de número, letras, signos, ligados entre sí por las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. O sea que está todo revuelto. Un ejemplo de una expresión algebraica únicamente es decir A. Es decir, por ejemplo, 2XY, y eso es una expresión. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale A? No valen nada. Tienen múltiples valores y eso lo vemos mucho más adelante. Ahorita mismo nada más conocemos la definición de una expresión algebraica. Por ejemplo, menos 2m al cuadrado n. Ya empiezan a aparecer exponentes. Yo tengo aquí 3 ejemplos de una expresión algebraica. Puede ser también 5 más 2y.
Si nos damos cuenta, aquí ya aparece un signo más en medio de dos cantidades. A más B más C. Esto es una expresión, o sea, todo lo que yo tengo aquí son ejemplos de expresiones algebraicas. Pero dentro de las expresiones algebraicas, entonces vamos a ver la clasificación de los términos de acuerdo a su cantidad. Yo voy a hablar de una expresión de un término, de dos términos, de tres términos, de cuatro términos, de cinco, de seis, de muchos términos. Entonces, cuando hablamos de monomio y de polinomio, es simplemente una palabra más formal a yo estar hablando únicamente de expresión de un término. Cada vez que yo estoy hablando de expresión algebraica de un solo término, como por ejemplo el 1, el 2 y el 3, que yo acabo de escribir como ejemplos, ellos son expresiones de un solo término. Entonces, ¿qué otro nombre yo puedo utilizar para referirme a esos tres ejemplos que yo tengo allí? Monomio. Entonces yo tengo allí tres expresiones que son monomios. Dentro de esa clasificación, la expresión algebraica se clasifica en monomios, monomio y polinomio. Esa es la clasificación. Ellos dos. Polinomio. Y en esos ejemplos que tenemos aquí, que tenemos 5 ejemplos, ahí yo tengo 3 monomios y 2 polinomios. Entonces, cuando yo hablo de expresión de 2 términos, expresión de 3 términos, expresión de 4, ya yo me estoy refiriendo específicamente a lo que son polinomios. Pero cuando yo hablo de expresión de un solo término, es monomio. Entonces, básicamente la definición de monomio es expresión algebraica de un solo término. Y el polinomio sería expresión algebraica de 2 o más términos. Bien, para esas expresiones de 2 o más términos, entonces hay algunos nombres específicos. Así que dentro de los polinomios hay 2 nombres que yo voy a estar utilizando, que es el binomio, el trinomio. Y de aquí en adelante vamos a estar utilizando esas palabras. Cuando ustedes lleguen entonces al siguiente nivel, que sería octavo, se va a trabajar mucho con el monomio, con el trinomio, con el polinomio y así sucesivamente. Hoy entonces, ¿qué hacemos? Es conocerlos. Bien, para terminar la idea aquí, estas 3 expresiones que yo tengo de expresión algebraica corresponden a monomios. Son expresiones de un solo término. Y estas 2 que yo tengo aquí serían polinomios. Pero esos polinomios, esta que yo tengo aquí sería un binomio o una expresión de 2 términos y esta sería un trinomio. ¿Por qué? Bien, cuando hablamos de la cantidad de términos tenemos que saber identificarlos. ¿Y cómo los vamos a identificar para contarlos? Nosotros vamos a referirnos específicamente al signo más y al signo menos. Son los 2 únicos signos que me separan a mí los términos. Entonces yo puedo tener un montón de cosas escritas, pero yo me voy a enfocar únicamente en el signo más y en el signo menos para yo contar la cantidad de términos que tiene mi expresión. Entonces aquí yo tengo un signo. El signo más me está separando al 5 y al 2y. Significa que yo tengo hacia acá un término y lo que continúa desde el signo hasta donde finalice el otro término. Cuando hablo de trinomio o de polinomio de 3 términos, entonces tengo igual. Primer término, segundo término, tercer término.
Para los polinomios de 4 términos no hay un nombre especial. En algunos libros hablamos de cuatrinomio. Y casualmente en octavo se trabaja con el cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, se utiliza, pero no es algo común utilizar la palabra cuatrinomio. Entonces, generalmente utilizamos binomio, trinomio. Monomio, un término, binomio, 2 términos, trinomio, 3 términos, y desde el cuarto término en adelante, simplemente decimos expresión de 4 términos o polinomio de 4 términos, polinomio de 5 términos, polinomio de 6 términos y así sucesivamente. Bien, ahí entonces hemos visto lo que es la clasificación de monomios y de polinomios. También hablamos algo de lo que son los grados y nosotros tenemos algo llamado grado absoluto y grado relativo. Está escrito en su módulo, sin embargo, para el efecto de trabajo no está designado. Entonces, vamos a ver a qué se refiere. Cuando hablamos del grado de un monomio, tenemos dos clases, el absoluto y el relativo. Esa teoría la tenemos aquí, que se las vamos a compartir nuevamente. Y entonces, grado de monomio, absoluto y relativo. ¿Cuál es el absoluto? Es la suma de los exponentes de sus factores literales. Las letras se llaman factores literales. Yo voy a sumar sus exponentes y lo que obtengo es el grado absoluto. Pero cuando hablo de grado relativo es cuando me refiero específicamente a la letra, a cada letra. Bien, para que se entienda un poquitito mejor, voy a venir acá y vamos a escribir, por ejemplo, eso de los grados. Yo tengo una expresión, por ejemplo, yo voy a escribir aquí 5m al cuadrado n al cubo. Esta es una expresión algebraica, este es un monomio, ¿ya? Es una expresión que solamente tiene un término. Para que tenga dos, aquí debe seguir un signo más o un signo menos y escribir algo más, ¿ya? Y entonces hay dos términos. Así que aquí entonces tengo un término, yo voy a dejarlo así, vamos a poner otra letra más. Voy a poner aquí una O. Es otra letra, es otra variable. Y antes de ver el tema de los grados, quiero dejar aquí entonces establecido que dentro de este término yo puedo encontrar un signo, un coeficiente, una variable y una parte literal, ya que eso lo tengo establecido como parte de la actividad sumativa. Cada uno de los términos por separado tiene, por ejemplo, voy a escribirlo aquí, un signo, tiene un coeficiente, tiene variables, y tiene la parte literal o los factores literales. Aquí se utilizan varias palabras que significan lo mismo. Factor literal o parte literal, estamos hablando de lo mismo. Bien. Ustedes tienen en su módulo la actividad que les va a pedir esa información en forma de columnas. Entonces, aquí vamos a empezar a ver a qué se refiere. Cuando hablamos de un signo, nos estamos refiriendo al signo positivo, al signo negativo. Entonces, yo voy a analizar este término que yo tengo aquí. Y así como aprendimos que los números enteros, cuando tienen signo positivo, se le puede marcar o se le puede omitir. Así mismito acá sucede, pero va a suceder únicamente con el primer término. Yo no puedo meter en medio de una expresión, quitar el signo más y decir, bueno, ahí va un signo más porque en matemática el signo más se puede quitar. Sí se puede quitar, pero simplemente al inicio porque no hay más nada antes. Pero en medio no se pueden quitar los signos más. Es obligatorio ponerlos. Si yo tengo una suma de 5 más 8,
Yo necesito ver ese signo más entre el 5 y el 8. Y si yo quito, ahí dice 5 por 8 o 58. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Así que aquí el signo lo vamos a encontrar siempre al inicio, aquí. Así que el signo sería positivo. Si no hay signo, el signo es más. Cuando hablo de coeficiente, es el número que está al inicio. Independientemente qué número sea, es ese número. Y cuando yo hablo de números, estoy hablando de número positivo o negativo. Y en este caso sería más 5. Aquí yo voy a escribir 5 y si deseo le pongo el signo más, o si no lo dejo así, igual dice 5. Positivo. Si fuese negativo, entonces necesariamente tengo que ponerle el negativo. Cuando hablo de las variables, se refiere a las letras que aparecen en mi término. Y en ese término aparecen 3 letras. Y esas letras yo las voy a copiar sin exponente, separadas por coma. Porque yo me refiero a la variable m, la variable n o la variable o. ¿Ya? Las variables se refieren únicamente a la letra sola, no involucra a su exponente, no involucra al coeficiente, es únicamente la variable solita. Cuando yo hablo de parte literal o de factores literales, entonces sí yo me voy a llevar todo el grupo menos el coeficiente, menos el número que está al inicio. Entonces la parte literal sería m al cuadrado, n al cubo, o. Eso sería entonces la clasificación de lo que son las partes de mi término. Voy a hacer uno más gráficamente para que quede pues bien claro. Yo, vamos a decir que yo tengo aquí, por ejemplo, mi término menos 25 x y al cuadrado z al cubo. Lo que tengo aquí es mi signo y puede ser positivo, negativo. Todo esto sería mi coeficiente. Coeficiente. Las letras por separadas son variables. Voy a poner aquí variables. Yo tengo 3 variables allí. Pero el grupo junto completo sería la parte literal. Que no se confunda parte literal con variables. Las variables son las letras solitas y la parte literal es el grupo de letras con exponentes. Entonces, cuando yo hablo de clasificación de un término o de las partes de un término, me estoy refiriendo específicamente a eso. Algo muy importante también, todas las letras tienen un exponente y un coeficiente. Todas. Si yo hablo ahorita mismo de X, aquí, en este espacio, aquí, no hay número. El número que va allí, ahí va un número. Y que puede ser positivo o negativo. Cuando no existe ese número, se entiende que es un 1. Cuando no existe. Igual, en este espacio aquí, chiquitito arriba, va el exponente. Cuando no existe número escrito allí en ese lugar, es un 1. No es 0, es un 1. Así que una variable que no tenga ni coeficiente ni exponente tiene un 1 en su coeficiente y un 1 en su exponente.
Y entonces ahora sí cerramos con los grados. Yo tengo, por ejemplo, menos 2x al cuadrado y. El grado relativo, vamos a quitar esto. Voy a poner aquí. Bueno, sí voy a dejar el signo igual. Yo tengo el grado absoluto y el grado relativo. El grado absoluto es tomar los exponentes y sumarlos. Los exponentes de las letras. El exponente de X es 2 y el exponente de Y no hay. Cuando no hay exponente, aquí, es lo que acabamos de decir anteriormente, es 1. Siempre. Significa que el grado relativo es 1. Cuando hablamos entonces de los polinomios, entonces el trabajo sería, el grado absoluto sería el polinomio o el término que tenga el exponente más grande, y el relativo entonces también sería el mayor exponente de la variable en cuestión. Y como el tiempo ya se me está consumiendo, cierro entonces con en cuanto a lo que es la clasificación de los términos en la actividad que tenemos por desarrollar acá. En esta actividad del módulo, aquí hay pues un llenar espacio cumpliendo las condiciones que se me están dando acá. Utilizar esos símbolos A, B, C, D, 2/3 y 2 para construir. Una indicación dice, con variables sin constantes distintas a 1. Construye la expresión algebraica que cumple esas características. Yo voy a utilizar esos números y construir. Por ejemplo, yo pudiera escribir allí y ya cumplo la condición. Me dice que sin constantes distintas de 1, o sea que la constante que yo voy a colocar allí no puede ser 1. Y me están dando a trabajar A, B, C, D, 2/3 y 2. Entonces yo puedo escribir 2A y listo, ya cumplí. Esa es una respuesta. Pero yo puedo tener 2B o 2C o 2D o 2/3 A, 2/3 B, 2/3 C. Y ya estoy cumpliendo esta condición. 6 términos. Yo puedo poner A más B más C más D más 2/3 más 2. Claro, en editor de ecuaciones me va a quedar más bonito el trabajo, pero ahorita estoy ya contratiempo. Y así sucesivamente. Luego de eso, entonces voy a llenar este espacio. Si ustedes no tienen aquí las respuestas, se pueden apoyar entonces en, por ejemplo, en el internet pueden encontrar mucha información. Y esto que está aquí era lo que estaba explicando ahorita ya. Aquí se les ofrece esta expresión, serían 5 problemas y hacia los lados se van a ir desarrollando. El signo de la primera expresión va aquí, en este caso sería negativo. El coeficiente para esta expresión sería -4, es lo que está al inicio. Las variables se mencionan por separada, sería X, Y, Z. Y la parte literal sería todo esto, todo, X, Y, Z. Sería todo menos el 4, así como está allí. O sea, que así hacia abajo van a seguir trabajando con todo lo demás. Por ejemplo, aquí no hay coeficiente. Ya dijimos que cuando no hay es un 1. En ese caso yo colocaría -1. Y así sucesivamente. En esta parte que tenemos aquí dice, dada la lista de expresiones, enumere la cantidad de términos que tiene cada una. Enumerar. Aquí yo voy a contar 1, 2, 3. Al lado, aquí yo voy a poner 3 términos.
Aquí voy a contar 1, 2, 3, 4, voy a colocar 4 términos y así sucesivamente con esta parte. Bien, y aquí entonces tenemos la clasificación con lo primero que vimos. Términos enteros y términos fraccionarios. Los enteros los podemos tener racional o irracional, al igual que los fraccionarios. Bien, un término que aparece aquí no puede repetirse por acá. Para eso dice marque una X, donde en la casilla usted va a evaluar, aquí dice menos W cuadrado sobre 2. ¿Es una fracción? Sí, es una fracción, pero ¿existe una letra en la parte de abajo? No. Si no existe una letra en la parte de abajo, entonces él es un término entero. Así que lo primero que ustedes tienen que verificar es esto de aquí. Si es entero o es fraccionario. No puede ser de los dos. O es uno o es el otro. Cuando ya sabe cuál de los dos es, entonces se hace la pregunta. ¿Es racional o es irracional? Ya yo sé que este primer ejemplo que yo tengo allí es un término entero. Ok, ahora la pregunta es racional o es irracional? Racional es cuando no aparece un signo radical por ningún lado. Irracional es cuando aparece el signo radical y debajo del signo radical, dentro del signo radical, hay una letra. Entonces, este que está aquí no tiene signo radical, por ningún lado, así que yo voy a poner allí mi X. O sea que este término es un término entero racional. Por ejemplo, aquí no hay letra, sigue siendo racional. Aquí, ¿dónde hay letra? En la parte de abajo. Si la letra está en la parte de abajo, entonces ya yo caigo acá en la columna de fraccionario. Y ahí yo me voy a preguntar si la letra está dentro de un radical o fuera de un radical. Así que la crucecita que yo voy a colocar aquí no puede aparecer acá en ningún lado. Aparece una sola vez, porque no puede ser dos al mismo tiempo. Y eso es entonces lo que tenemos allí para trabajar en base a lo que se ha explicado el día de hoy.